El abasto alimentario es una actividad económica encargada de proveer alimentos a la población. Incluye en términos generales producción, acopio, procesamiento y distribución. En este sistema participan agentes como productores, acopiadores, la industria alimentaria, mayoristas y minoristas y los consumidores. Todos ellos se enlazan en una cadena que tiene como objetivo garantizar que los alimentos estén al alcance de todas las personas, de manera oportuna y a precios accesibles. El canal moderno ha tenido un crecimiento exponencial desde la última década del siglo pasado, cuando nuevos actores entraron al mercado mexicano favorecidos por la apertura comercial. Dicho crecimiento se refleja en las zonas metropolitanas, grandes ciudades y en la última década en ciudades pequeñas, acercando cada vez más unidades a una escala intrabarrial con formatos pequeños tipo mini bodegas o supercitos, haciendo competencia con otros formatos como las tiendas de conveniencia e incluso con las tiendas de abarrotes, desplazando al mismo tiempo canales de abasto tradicional que comercian alimentos más frescos y sanos como los tianguis y mercados tradicionales. Bajo ese panorama, el sector moderno se configura como un sistema que rápidamente está dominando el abasto alimentario, creando una dependencia del consumidor a un tipo de alimento homogéneo, industrializado y de bajo contenido nutricional, lo que genera una preocupación en pequeños comerciantes por la competencia entre actores de gran tamaño, pero también entre la población, la academia y los hacedores de política pública, conscientes de un deterioro del tipo de alimentación al que estamos siendo orillados. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este programa. El tema que hoy presentamos es implicaciones del dominio de las tiendas de autoservicio en el sistema de abasto alimentario. Para este programa nos acompaña la doctora Hilda Caballero y el doctor Agustín Rojas, ambos investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas. Quiero comenzar mencionando que a diferencia del siglo pasado, donde predominaba el comercio de alimentos a través de tianguis y mercados públicos, hoy entran nuevos actores a la escena, agentes y canales que toman la delantera en la distribución de alimentos con tiendas de autoservicio y conveniencia que están dispersas por todas las zonas metropolitanas del país. En las últimas décadas, estas se han expandido a ciudades de menor tamaño e incluso a ciudades pequeñas. En ese sentido, quisiera preguntarle a nuestros invitados, doctora Hilda, desde su perspectiva, ¿cómo podemos interpretar este cambio en las nuevas formas de consumo y de adquisición de alimentos? Bueno, hay un concepto que yo he venido trabajando que le denomino la colonialidad del consumo alimentario. Es decir, hay un proceso de imposición de los patrones de producción y de consumo de alimentos que se ha intensificado en esta fase neoliberal del capitalismo global, en donde no solo hay un proceso de mercantilización de los alimentos, sino también de financiarización de los alimentos. Es decir, hay un proceso en donde los alimentos se utilizan como instrumento de dominación y como mercancía antes que como satisfactor de necesidades. Entonces me parece que esta es una cuestión que no podemos perder de vista. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial hay un proceso de incremento de la población, esta población que se vuelve mayoritariamente urbana y que esto lleva muchos retos vinculados sí al incremento de la población, pero también al propio modelo de desarrollo que genera desequilibrios. Estos desequilibrios campo-ciudad, en donde cada vez mayor población urbana que depende de lo que se produce en el campo y que a esta distancia, en esta época, nosotros vemos que ha sido un error marcar esas diferenciaciones tan tajantes entre campo y ciudad por esto que está sucediendo. Además, que con este proceso de globalización económica aumenta la demanda de consumo de carne, de lácteos. Por ejemplo, entra China también en la demanda en este proceso de mercado abierto, de mercado global, y que esto está llevando a muchas consecuencias. Es decir, es un proceso complejo en donde intervienen muchísimos agentes, que no es solamente esta idea cerrada de la economía, de la producción, la distribución y el consumo. Hay que ver el antes y hay que ver el después. Es decir,
de dónde traemos estos llamados recursos naturales y después qué hacemos con lo que desechamos. Entonces es un proceso más abierto, no un proceso cerrado, que está generando muchos desequilibrios y que lo que está sucediendo es que se está imponiendo una globalización en la forma de alimentarnos, que algunos autores, le voy a decir, burguerización a la forma de alimentarnos, para no recurrir a la marca de las hamburguesas, pero que estamos pues en ese proceso y que está generando también muchas exclusiones, desequilibrios y sobre todo enfermedades. Muchas enfermedades, diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades del corazón. Entonces, estamos en ese proceso porque estamos optando por estos alimentos ricos en grasas saturadas, en azúcar, en sales, ultraprocesados. Entonces, estamos en ese proceso en donde tenemos retos enfrente muy, muy grandes que yo creo que los propios sistemas de salud están rebasados y las políticas públicas no están respondiendo a las necesidades de la población. Muy interesante su respuesta en el sentido de que nos da los antecedentes y nos explica esta situación de cómo están ahora los sistemas alimentarios dominados por grandes agentes. En ese sentido, doctor Agustín, me gustaría conocer también su opinión de cómo explicamos estos cambios en el consumo y en la forma de adquirir alimentos. Pues sí, mira, Rafa, pues esto tiene justamente que ver con lo que mencionaba Hilda, ¿no? Que básicamente hay que decir, ¿no? El sistema de abasto de alimentos y la distribución como tal, como medidas que interconectan la producción y el consumo, están fuertemente vinculadas, ¿no? A dos factores, a la dinámica económica y a la localización territorial. Bueno, históricamente eso se presentaba. Al final del día, porque es el eslabón que permite a los productores acercar los alimentos a los consumidores y a los consumidores a su vez, pues poder comer, ¿no? El tipo de oferta que en este caso se establece en el mercado. Como bien señalaba Hilda, la situación es que a partir de los 90 propiamente, lo que tenemos es un, digamos, régimen agroalimentario corporativo que autores como McMichael han conceptualizado, donde al final del día lo que propone básicamente este marco analítico es establecer el dominio empresarial, ¿no? De las corporaciones, ya no solo nacionales, sino transnacionales, en un proceso de centralización y concentración de las grandes capitales, ¿no? Entonces, básicamente, estas grandes transnacionales lo que están haciendo es establecer un tipo de oferta que al final del día tiene que ser homogénea, tiene que ser práctica, de fácil distribución, fácil manejo, que dure mucho tiempo en las alacenas, en los supermercados, que al final también sea de un arquetipo, ¿no? De fácil solvencia en el sentido en que la alimentación ahí tiene que ser empaquetada, ¿no? No podemos tener mermas y obviamente eso implica que un procesamiento mayor, ¿no? Obviamente asociado a condiciones de salud. La cuestión aquí también es que se configuró algo que, por ejemplo, Gerardo Otero ha denominado la dieta neoliberal, ¿no? Este tipo de dieta donde al final del día el consumo ha sido subsumido, ¿no? ¿En términos de qué? Pues de que los consumidores hoy en día ya no pueden tener una capacidad de poder elegir, ¿no? Qué tipo de alimentos consumir, sino más bien, en cierto sentido, tienen la posibilidad únicamente de elegir dentro de un marco de consumo que está establecido por dos factores. El principio, el tipo de oferta, mencionaba Isla, los ultraprocesados, que es particularmente la oferta que está hoy en día en mayor cuantía. Nosotros hemos establecido un análisis, por ejemplo, que en México casi el 70% de la oferta interna de alimentos en México son ultraprocesados, ¿no? Y además de esto, pues básicamente depende de lo que el sistema de suministro y de abasto les ofrece, que al final del día son estos productos, ¿no? Entonces, tenemos ahí un componente que es un arquetipo controlado por las empresas que establecen un tipo de oferta y por tanto el consumidor no puede elegir. Esto se explica también en cierto sentido por las enfermedades que tenemos hoy en día, ¿no? Por además, y con esto quisiera ser muy, muy enfático, que también estamos centrados en un sistema donde ya no solamente los factores económicos y de localización territorial están configurando los arquetipos tradicionales de abasto y distribución. Hoy en día tenemos un canal digital. Entonces, fundamentalmente, elementos como la distancia se vuelven ya no operativos, porque los consumidores tienen a bien consumir alimentos en principio que ya ni tienen que preparar, que están preparados, o al final del día que les van a llegar. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo y es parte de los estilos de vida que hoy en día tenemos, ¿no? Crisis económicas, pérdida de poder adquisitivo, no tenemos en cierto sentido la posibilidad de tener que trabajar de manera cercana a nuestros hogares, lo que ha generado un proceso, por ejemplo, de consumo fuera del hogar, incrementándose paulatinamente, ¿no? Desde hace 20 años, pero otro factor importantísimo, ¿no? Y que es básicamente que se han desarrollado canales de distribución de comida callejera. Entonces, esto conjuga un nuevo margen
digamos, y reconfigurar los sistemas de abasto y particularmente la forma en que las empresas están controlando el sistema alimentario hoy en día. Muy interesante lo que dice, porque precisamente hay una preocupación, ¿no?, de esta incidencia de los sectores corporativos, de la gran distribución o del sistema moderno de abasto alimentario que están dominando la escena, la distribución de alimentos, y evidentemente dependiendo de la gente con el cual uno compre sus alimentos, es principalmente el tipo de alimentos que vamos a adquirir, ¿no? Y en ese sentido quisiera preguntarle su perspectiva, doctora Hilda, ¿qué factores inciden en que hoy la gente prefiera comprar sus alimentos en los autoservicios que en los canales tradicionales como tianguis o mercados públicos? ¿Cómo es que se dio este giro? Mira, yo creo que hay un proceso tanto material como subjetivo para el control corporativo de los alimentos. Es decir, yo siempre hablo desde esta perspectiva de la colonialidad, en donde se colonizan las formas de producir y de consumir, y creo que estamos en un proceso de colonialidad también del gusto. Es decir, ahora optamos por estos alimentos ultraprocesados, en donde está colonizado también nuestro gusto. Estamos prefiriendo ahora las pizzas, las hamburguesas, ¿no? Ese tipo de alimentos, y hemos dejado otros alimentos. Ahorita que hablaba de Agustino, de estos alimentos empaquetados, hay un libro de un chico mexicano que está trabajando en Japón, ahorita se me va su nombre, y él está hablando en ese libro de comida empaquetadas, vidas empaquetadas. ¿Qué significa esto? Que lo que se hace al estandarizar, universalizar o globalizar un tipo de dieta, lo que estás haciendo es deslegitimar otras formas de alimentarte. Entonces, esas otras formas que quedan deslegitimadas se consideran pues atrasadas, premodernas. Entonces, sí está este control material desde la producción hasta el consumo, pero está el control subjetivo. Es decir, ir a comprar en un supermercado es una forma no moderna de consumir. Estos supermercados que son estos espacios limpios, modernos, que presentan como cierta seguridad, que son el estándar o el símbolo de la libertad para elegir y de la igualdad, porque todos podemos entrar, tengamos poder adquisitivo mayor o menor, todos podemos entrar, de esta diversidad aparente de opciones. Entonces está todo este control subjetivo y esta colonialidad del gusto que está incidiendo mucho en la preferencia de los alimentos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hay toda una geopolítica de los alimentos que está dominando este proceso de universalización de la manera como nos estamos alimentando. Sí, por supuesto. Y respecto a lo que usted dice, evidentemente detrás de cada alimento empaquetado hay una cantidad enorme de publicidad que incita a su consumo, ¿no? Ya lo ha mencionado, doctor Agustín, algunos factores. Quisiera mencionar otros que también inciden en que la gente esté comprando, principalmente los autoservicios, más que en los canales tradicionales. Pues sí, un poco lo que comentaba, y la semana recuerda Heriberto, el chico que hace el libro, justamente un título traducido al español, sumamente sugerente, ¿no? Dice, alimentos empaquetados, vida empaquetada, ¿no? Entonces, de entrada ya es una idea que plantea muy bien este autor y que tiene que ver con dos cosas. Estoy de acuerdo con lo que comenta Hilda, ¿no? Al final del día hay una cuestión de subordinación, ¿no? Del gusto. Me recuerda mucho un libro, por ejemplo, de Michael Moss, ¿no? Que dice Adictos a la comida basura. Entonces, realmente lo que estamos aquí viendo es justamente que hay una subordinación de las, vamos a llamarlo preferencias, ¿no? Pero que también esta subordinación tiene que ver, sí, con un aspecto material, y esto es que, pues al final del día es el tipo de oferta, que quiero ser muy incisivo en esto, pero también sobre todo la proximidad territorial, ¿no? Que al final del día estos canales, como mencionabas, Rafa, ¿por qué la gente va a comer ahí? Pues porque realmente son los establecimientos que más han crecido en el país a nivel mundial, ¿no? Tristemente, por ejemplo, nosotros hemos contabilizado, de hecho ya utilizando datos del INEGI, que 2024 hay una drástica caída, por ejemplo, de los mercados públicos, ¿no? De los tianguis, ¿no? ¿Esto es por qué? Pues al final del día pues ya se vuelven espacios donde la gente, debido a los estilos de vida, a la practicidad que quieren para agilizar el consumo, ya no son útiles, ¿no? En cierto sentido, tienen horarios que no son flexibles, son horarios, pensemos, de 6 de la mañana en el mejor de los casos a 4 de la tarde, no se tienen que levantar o los mercados cierran. Muchas veces es el tiempo en el cual están las jornadas laborales inclusive más extensas, ¿no? Entonces la gente tiene que acudir donde hay
una posibilidad de adquirir alimentos, y esos básicamente se configuran en dos zonas: las tiendas de conveniencia o son los supermercados, ¿no? En este caso, sobresale también el hecho de que los supermercados han tenido un posicionamiento, pero también una reconfiguración. ¿En qué sentido? El esquema clásico del supermercado, quiero llamarlo así, donde todavía, por ejemplo, los consumidores tenían que ir, ¿no?, a comprar, hacer filas, llevar un auto, pues pagar estacionamiento, tener que buscar vagón si estaba saturado a cierta hora el supermercado para poder estacionarse, pues igual también ya no funcional, ¿no? Ya es infuncional en el sentido de que genera restricciones como determinantes económicos, el tiempo, el gasto, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues obviamente el sistema corporativo también se ha tenido que reconfigurar, y es por ello que vemos, por ejemplo, crecimientos de minis bodegas Aurrera, minis Chedrauis, ¿no?, que lo que generan es un nuevo canal mini, pero que al final del día lo que busca es acercar productos de tal suerte que el consumidor, en términos generales, tenga que destinar la menor cantidad, principio de tiempo, porque el abasto implica tiempo, ¿no? Tener que suministrar implica elegir. Y al final del día también estandarizan la oferta, ¿no? Por eso tenemos ya una vida empaquetada en términos del consumo alimentario. Pero la otra, y creo que es también importante considerar, en el caso de México es emergente. Mencionabas en la participación anterior, es que se están configurando inclusive debido a estos factores económicos ya nuevos canales como mercados digitales. En el caso de México tenemos hoy el caso de Justo, ¿no?, que es un mercado netamente digital, ¿no?, que implica ¿qué cosa? Pues no tiene tienda física. Dependes entonces de qué, pues de una elección en una aplicación de telefonía móvil o de computadora, pero que también implica ciertos restrictores, que las personas que consumen ahí, que quieren agilizar el tiempo, pues tienen que tener en principio celular, una red de internet, una computadora, una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces se va generando un nuevo canal de abastecimiento y de distribución, que por eso decía, la parte digital viene a suplantar un poquito este ahorro de tiempo, ¿no? Pero el problema es que estos canales netamente están regidos por un control, un dominio empresarial. Lo paradójico aquí es que esto que mencionaba, por ejemplo, de nuevas mini tiendas todavía físicas, es que estos espacios pequeños de los canales tradicionales, como el caso de un mercado público, un tianguis, pues se están apropiando los canales corporativos, están entrando de la venta al mayoreo a nuevos canales minoristas, donde también tienen que tener injerencia, sobre todo para dinamizar los ciclos de acumulación del capital, ¿no? Tienen que regirse. Un consumo mayor implica una mayor producción, y es un ciclo que se está reproduciendo de manera permanente. Claro. Y bueno, y en ese sentido, quisiera preguntarle a usted mismo, ¿por qué no debemos depender de esos canales para comprar nuestros alimentos? No deberíamos depender en el sentido estricto, porque esto es un almacén de oferta ultraprocesada, ¿no? Claro. Y esto que implica, pues obviamente un tipo de dieta que al final va a tener efectos colaterales, como bien lo señalaba la doctora Hilda, ¿no? Pues tenemos desde enfermedades crónico-generativas hasta padecimientos que al final del día están denominados hoy en día enfermedades comestibles, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, ¿no?, la hipertensión, que todo deriva de que es una mala alimentación, un desequilibrio. El problema es que aquí la libre elección pues es cuestionable, ¿no?, porque uno ya no va a consumir lo que uno quisiera. Pongo el caso. A mí me encantan los gusancles. Es difícil inclusive en mercados públicos o en tianguis encontrar gusancles, ¿no? Entonces, y hay alimentos que inclusive los niños, por ejemplo, ya no están conociendo, como el amaranto, los quelites, las verdolagas, ¿no?, entre otros, y que están justamente siendo parte del control y cómo se está reconfigurando el patrón alimentario en México, ¿no? Pero al final este patrón alimentario, esta transición que se está moviendo desde hace 20, 30 años, que tiene que ver con el modelo de desarrollo económico, pues tiene que ver básicamente con el control de la oferta, ¿no? Entonces, diríamos, lo aconsejable es no ir al supermercado, pero el problema es que si no fuéramos al supermercado, difícilmente podremos tener suministro de alimentos en casa. Y nada, es una cosita rapidísima. ¿Qué pasa? También habrá que pensar las despensas en casa. Los hogares en México han crecido en su gasto fuera del hogar. ¿Qué quiere decir esto? Esa es una grave alerta, porque ¿qué quiere decir? Que la población ya no está comiendo en casa. Dejemos que coman juntos, ya no están comiendo en casa. No preparan alimentos en casa, por tanto no hay suministros en casa. Eso que implica la idea clásica, la despensa se está desdibujando. Los hogares ya no hacen despensa, pensamos para una semana. Comen fuera y comen lo que encuentran en la calle, ¿no? Claro. La otra cara de la moneda, doctora Hilda. ¿Qué papel juegan los mercados públicos y tianguis para contrarrestar la hegemonía de las grandes cadenas alimentarias? Yo creo que este es un asunto fundamental si queremos contrarrestar todas estas enfermedades que hemos estado señalando, que para el caso de México pues estamos ya en una emergencia prácticamente. La primera causa de muerte pues son las enfermedades del corazón, que es la cuarta parte de la población que se muere por esta causa. Tenemos desnutrición, tenemos obesidad. Entonces hay una problemática
de sobrealimentación, de subalimentación y de mala alimentación. Entonces, incide en diferentes aspectos. En el aspecto social, por ejemplo, el acudir al tianguis genera otro tipo de interacciones. Genera esta confianza con el marchante, estos lazos de amistad, de confianza, de que, ay, no me alcanza, lléveselo y me lo paga para la siguiente semana. Entonces, esa interacción, ese sentido de comunidad, en el tianguis se restituye, en el centro comercial no. Lo que ha sucedido es que antes el empleo era el factor integrador de la sociedad y ahora lo es el consumo. Pero el consumo en centros comerciales y en supermercados son estas interacciones individualizadas. Y ahora, pues con la máquina tú solo te cobras, ¿no? Tú solo pasas a la máquina y ahí te cobra. Se pierde este sentido de comunidad. En término territorial, hay una disputa por los espacios de provisión de los alimentos. Esta práctica del tianguis, tengo ahorita un tesista, Rainer Guerrero, que está trabajando la práctica del tianguis como disputa por el espacio, en donde la propia sociedad, del movimiento de la sociedad, está disputando también los espacios de provisión. Y también, ojo, porque en el tianguis también están entrando ya muchos ultraprocesados, ¿no? Hay puestos de la sopa instantánea en muchos puestos. Entonces, pero el tianguis todavía es en mayoría alimentos frescos. Entonces hay una disputa también en estos términos de la nutrición, en términos políticos, ¿no? Cuando yo hablo de una disputa, es esta necesidad de la propia sociedad de allegarse de alternativas, de estar tratando de modificar también. ¿Por qué? Porque también lo que está sucediendo es que estas grandes corporaciones han perdido también credibilidad. Me parece que las redes sociales juegan un papel fundamental y aquí en México que tenemos el poder del consumidor que denuncia, ¿no? Tantas cosas y que está presionando y estas páginas, una página vía que se acaba de crear para dar seguimiento a cómo se están dando estos procesos de las puertas giratorias, ¿no? De cómo los políticos que tienen que decidir después pasan a asesores de estas grandes empresas. Entonces pareciera que hay un círculo ahí que no permite salir de este proceso de imposición de patrones de producción y de consumo. Sí, por supuesto, es importante resaltar lo que hasta ahora se ha mencionado en la mesa, ¿no? En términos de cómo los agentes corporativos de la distribución de alimentos han ido presionando cada vez más desde hace bastante tiempo, ¿no? Y que lo vemos nosotros en nuestro país a partir de los años 90 cuando se da una apertura a otros agentes, a agentes internacionales, ¿no? Fue cuando entraron empresas muy conocidas y que ahora son las que dominan principalmente los canales en la distribución de alimentos minoristas, ¿no? En ese sentido, me gustaría dar pauta a otro experto en el tema que nos habla de los efectos del predominio del comercio moderno en la distribución de alimentos, a quien le preguntamos cómo han crecido las tiendas de autoservicio en las ciudades a lo largo de las últimas décadas y cuáles son sus efectos más importantes. Escuchamos a continuación al doctor José María Casado Izquierdo, investigador del Instituto de Geografía. Adelante, por favor. Dos son los aspectos que yo destacaría en la expansión de las grandes cadenas de supermercados en México. Uno, en años recientes esta expansión ha estado protagonizada por tiendas de menor tamaño. Y dos, la incorporación del comercio electrónico. Tradicionalmente las grandes cadenas se habían expandido a partir de tiendas de tamaño medio o grande, pero en los últimos años han apostado por tiendas más pequeñas para incorporar a la población de ingresos medios bajos. Esto ha supuesto también que la ubicación de estas tiendas más pequeñas sea precisamente en las áreas de las grandes ciudades donde se concentra esta población de ingresos medios bajos o en ciudades más pequeñas de 15.000 a 50.000 habitantes. Por ejemplo, algunas tiendas como Bodega Aurrera Express, Supercito de Chedraui o Soriana Express.
Otro aspecto relevante, comentábamos, es la incorporación del comercio electrónico. Todas las grandes cadenas han incorporado, digamos, la opción de compra vía Internet, tanto a través de sus páginas web como de aplicaciones móviles. Y esto podría influir en la futura ubicación de supermercados en el sentido de una menor dependencia en cuanto a la proximidad a la población. En cuanto a los impactos de esta expansión, yo destacaría varios aspectos. Su impacto en el sistema urbano, en el sentido de que a día de hoy todas las localidades o prácticamente todas las localidades de 15.000 o más habitantes cuentan con un supermercado, a diferencia de las pequeñas localidades y municipios rurales donde la presencia de estas tiendas es prácticamente inexistente. Aún así, dada la concentración de la población en grandes ciudades y áreas metropolitanas, a día de hoy prácticamente el 65% de los mexicanos tenemos un supermercado a 2 kilómetros y medio de nuestro domicilio. Otro impacto tiene que ver con la estructura urbana, como los supermercados grandes, sobre todo, pero también medianos, favorecen la formación de corredores comerciales o se han integrado en centros comerciales, lo que ha supuesto la concentración de empleos en ciertos puntos o zonas de las ciudades. Otro impacto tiene que ver con el consumidor, ¿no? Ciertos autores sostienen que la expansión de los supermercados ha favorecido una disminución de los precios y una mayor diversidad de los productos ofertados, lo que obviamente favorece al consumidor. No todos los investigadores están de acuerdo con esta información y señalan el impacto negativo que la expansión de los supermercados ha tenido en las pequeñas tiendas de carácter familiar, como son las tiendas de abarrotes o misceláneas, aunque estas también se han visto impactadas por la importante expansión que han experimentado las tiendas de conveniencias como por ejemplo Oxxo. También es importante señalar que pese a esta expansión y de acuerdo con datos de la ENIG, los mexicanos seguimos gastando la mayor parte de nuestro dinero en alimentos, no en supermercados, sino en precisamente estas pequeñas tiendas de carácter familiar, como puedan ser tiendas especializadas del ramo, como carnicerías, tortillerías, pollerías, y los supermercados se ubican en tercer lugar después de estas tiendas y de las tiendas de abarrotes. Agradecemos a nuestra querida audiencia que nos sigan acompañando en este programa dedicado a analizar las implicaciones del dominio de las tiendas de autoservicio en el sistema de abasto alimentario. Nos acompañan en el estudio la doctora Hilda Caballero y el doctor Agustín Rojas, investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas y especialistas en temas de producción, distribución y consumo de alimentos. Ya hablamos de la importancia de los mercados públicos y los tianguis para conseguir alimentos más frescos y variados. Pero también podemos pasar a continuación a otros temas que resultan relevantes para poder analizar el gran tema que es sobre las tiendas de autoservicio y su dominio en el sistema de distribución alimentaria. Doctora Hilda, ¿cuáles serían otras formas de disminuir indirectamente la alta influencia de las tiendas de autoservicio y sobre todo del consumo de alimentos procesados? Mira, yo creo que este es un asunto interesante porque lo que estamos observando ahora es que si el gobierno, si el mercado no se están responsabilizando de las consecuencias que estamos teniendo con esta forma de alimentarnos, la sociedad está tomando sus propias acciones. Es decir, se están creando alternativas. Nosotros hablamos de alternativas de trabajo y de vida que están vinculadas tanto a la producción como a la distribución de alimentos sanos, nutritivos, frescos, y se están creando muchas redes. De hecho, están cambiando este concepto de consumidor por el de prosumidor, es decir, gente que produce y consume y que también van modificando la manera de entender lo que es la alimentación.
un asunto importante en la manera de alimentarnos y que un poco Agustín lo estaba tocando, ¿no? Esta forma de vida acelerada que nos impone la vida urbana y también esta demanda de cada vez mayor trabajo y menos tiempo, es necesario hacer conciencia, necesitamos recuperar la ritualidad que conlleva el alimentarnos. ¿Qué quiero decir con esta ritualidad? Esta reunión familiar, este compartir el preparar nuestros alimentos, este revisar qué va a haber, qué vamos a tener en nuestra despensa, el elegir, el que participe la familia, a ver qué nos conviene consumir, cómo nos sentamos a la mesa, de qué platicamos cuando nos sentamos a la mesa, cómo le fue al niño a la escuela, cómo le fue a mi hija adolescente, qué problemas tiene mi hijo ya casado. Es decir, todo esto que crea estas relaciones de confianza, de amistad, de camaradería, y que si lo podemos disfrutar, intercambiar en este momento, que es el momento de alimentarnos, vamos creando otra vez comunidad, vamos reconstruyendo también los lazos familiares, la confianza y vamos modificando la manera de alimentarnos. Como decía, todavía en los tianguis prevalecen los alimentos frescos, ¿no? Si hacemos un recorrido por un tianguis, vemos esos grandes puestos llenos de colores, de sabores, de aromas, nos vamos dando cuenta ahí, a ver cuál es la fruta de temporada, ¿no? Cuál es la verdura que más se está exhibiendo, porque esa es la que está de temporada. Entonces hay que recuperar esos sabores, esas formas de cocinar, porque nos han metido, en términos subjetivos, nos han colonizado y nos dicen que hay que comer de manera moderna, ¿no? Y lo moderno es esto rápido, por supuesto que tiene que ver con esta falta de tiempo para abastecernos y para cocinar, pero que tendríamos que estar haciendo un esfuerzo, porque ya vimos, el Estado y el mercado por sí solo no lo van a resolver. Hay una lógica de rentabilidad que está dominando este manejo de los alimentos y esta forma de abastecer la alimentación, que también nos permite cuestionar qué estamos entendiendo por seguridad alimentaria. El tener tantos alimentos en los anaqueles, ¿eso satisface una seguridad alimentaria? Como decía, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que asumieron es que producir mucho, ahorita no es un problema de baja producción. Hay una sobreproducción de alimentos, pero esos alimentos, al procesarlos, al ultraprocesarlos, se están convirtiendo en alimentos dañinos. Y aunque estén al alcance de la población, que tampoco están al alcance de toda la población, no están garantizando una vida saludable. Entonces, tenemos que repensar todos esos modelos. Es importante el papel de la familia y el tiempo que se dedica para cocinar los alimentos, para recuperar una dieta más equilibrada, más sana, ¿no? De mayor convivencia y de integración de la familia, por lo que entiendo y lo que nos está explicando. Yo le quisiera preguntar al doctor Agustín, además de estos canales tradicionales, ¿qué nuevas formas emergentes encontramos que estén haciendo frente a la gran distribución, ¿no? Porque bien lo mencionaba la doctora Hilda, o sea, están los tianguis en los que podemos consumir alimentos variados, pero también están emergiendo otras formas, ¿no? Que nos están acercando también alimentos desde otras redes alternativas, ¿no? Ya no es nada más la central de abasto con los canales tradicionales o el gran centro de distribución con los supermercados, ¿no? Y las tiendas de conveniencia. Están apareciendo otras redes, otros canales alternativos para poder hacer llegar alimentos bajo nuevos paradigmas. ¿Nos podría comentar al respecto? Sí, pues creo que un paradigma importante aquí es justamente esto que mencionaba Hilda, ¿no? Como tener la idea de que el mercado en sí es asimétrico, ¿no? En términos económicos, en términos también, en cierto sentido, de la localización, ¿no? De dónde están ciertos alimentos, que algunos no puedan alcanzar más kilómetros que otros por cuestiones territoriales, ¿no? Pero aquí creo que estas cuestiones emergentes se están planteando en términos de repensar justamente en términos, por ejemplo, de ordenamiento territorial, ¿no? Esta nueva recomposición de ahora configurar sistemas urbanos rurales, que las ciudades ya no sean tan dependientes de abastos distantes, ¿no? En términos de una distancia tremenda, de recorrer millas que incrementa costos, sino más bien que sea una alimentación nuevamente regional. Es paradójico, ¿por qué? Porque esa alimentación la teníamos hace unas décadas, ¿no?
hay que tener como presente que este nuevo modelo corporativo también es coexistente con otros modelos, ¿no?, de distribución y abasto, como era el patrón dendrítico o el solar, que en su momento, pues obviamente configuraron un modelo de sustitución de importaciones, ¿no?, que era al final del día también denominado cardenismo, ¿no?, que es cuando la economía crece, tiene crecimientos regionales importantes, una alimentación heterogénea, saludable, con alimentos con arraigo territorial, pero al final del día esta idea se está planteando en el sentido de justamente esta mala alimentación, qué tantos efectos nocivos tiene y por qué habría que repensar y revalorizar, por ejemplo, alimentos, sobre todo con localización territorial. Pongo el caso también de que es un poco lo que mencionaba Hilda, por tanto, sobre todo en el video, ¿no?, el doctor Casado, es que estos nuevos modelos emergentes también se basan mucho en la parte del comercio electrónico, yo diría la digitalización, y cómo se dan a partir justamente de la pandemia, ¿no? Aquí pongo el caso. Si nosotros recordamos, en la pandemia, básicamente en el sistema de abasto y suministro de alimentos, los únicos canales que no cerraron fueron los corporativos, ¿no? O sea, estaba Walmart, estaba Soriana, estaba un montón, y donde al final del día el comercio se dio, las compras fue a través de la vía electrónica, ¿no? Que eso complejizó mucho y marginó en términos de ¿qué? Del acceso, ¿no? Y también obviamente las implicaciones que tuvo para las personas que dependían de su ingreso, obviamente laboralmente en los tianguis o en los mercados públicos, ¿no? Pero curiosamente también en la pandemia lo que surge justo es una venta, ¿no?, que no tiene que ver con aplicaciones corporativas, sino se da a través de las redes sociales, ¿no? Llámese el caso de Facebook o WhatsApp, donde muchos de los establecimientos, pensemos una carnicería, una frutería y demás, tuvieron que contactar a través de celular o de redes sociales a los consumidores. Entonces había un sistema de reparto, curiosamente, que era también por personas, ¿no? En el caso de la colonia, en este momento jóvenes, ¿no?, que eran los menos vulnerables quizás para la pandemia, que trabajaban repartiendo víveres, ¿no?, con todas las medidas de seguridad que implicó eso, pero estaban generando redes nuevas, ¿no? Al final del día rompiendo un poco este esquema corporativo de la logística de la distribución, de que va la camioneta, te deja tu pedido, entonces tú ya pagaste, en fin, ¿no? Y hay algo también importante, que está contrarrestando una vía donde al final del día las políticas públicas también están subordinadas a la lógica básicamente de las empresas transnacionales. Pongo el caso, yo siempre he sido muy, y recientemente en la investigación que he hecho, muy crítico con esto. El consumidor no decide, pero también el Estado ha estado relegado en términos de que el Estado no tiene la capacidad de regular la oferta alimentaria y menos aún de regular el comportamiento de las agroindustrias. Pongo el caso de las políticas de los impuestos, las políticas del etiquetado frontal. Al final del día delegan la responsabilidad en los consumidores, ¿no? Entonces, básicamente los efectos colaterales están sobre ellos y lo que habría que repensar justamente que estas medidas emergentes surgen a partir de esto que mencionaba Hilda, ¿no?, que el mercado y el Estado no pueden resolver el problema alimentario, pero al final del día quien sí padece el problema alimentario pues son los habitantes, ¿no?, llámese por enfermedad, por no acceso a los alimentos, a buenos alimentos, y justo yo creo que en este contexto es donde las medidas emergentes se piensan a partir de ¿qué? Nuevamente de lo local, ¿no?, del desarrollo local regional, y donde fundamentalmente ya se tiene que conectar la producción y el consumo, y ese concepto que no conocía, pero el puro consumidor me encantó porque creo que sí se tiene que plantear todo de que hay que consumir lo que está cerca y de las personas que lo están produciendo, que posiblemente son nuestros vecinos, nuestros paisanos, como dicen, pero que realmente puede romper un poco este cerco en el cual sí estamos completamente, básicamente inmersos hoy en día. Claro. Estamos analizando el gran poder que tiene el sistema moderno de abasto alimentario. Este tiene una gran influencia hacia atrás y hacia adelante de la cadena de abasto alimentario, y en ese sentido, la doctora Jessica Mariela Tolentino Martínez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, responde a la pregunta: ¿cuál es el impacto del comercio moderno en la agricultura tradicional urbana? A continuación, la vemos a través de una cápsula. En este sistema alimentario moderno y global, pues lo que vemos que ha habido un cambio sobre todo en el consumo de productos, ¿no?, y de la disponibilidad también de estos productos. Vemos que nos estamos cada vez alejando más de este consumo que teníamos, un consumo vinculado a la dieta de la milpa, ¿no?, de este consumo vinculado al frijol, al arroz, a la calabaza, al chile, al maíz, y pues cada vez estamos consumiendo más cantidad de alimentos ultraprocesados. Esto lo que está generando es las
ha generado dinámicas en los espacios locales, lo que antes veíamos esta relación cercana que había entre los productores, los consumidores, ¿no? Y la llegada a las manos de los consumidores, pues ha cambiado. Estas dinámicas se han roto, ¿no? Estos flujos comerciales que antes teníamos muy en la escala local, pues también se han roto. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los productos llegan también a un costo muchísimo más elevado, en lo cual ya los pequeños productores no pueden competir con la oferta que tenemos en los anaqueles de estas grandes empresas globales, y desafortunadamente pues muchas de las veces no pueden competir en costos, pero tampoco a veces ni siquiera ya están llegando a las centrales de abasto, que eran los lugares idóneos en donde distribuían sus productos. Entonces lo que vemos ahí pues es de que ya estamos rompiendo con estas cadenas y estamos teniendo este mayor consumo de alimentos que pues no son los idóneos, ni son inocuos, ni los de mejor calidad. El costo de transporte, ¿no? El costo de la producción es muchísimo más elevado, y pues al final en esta lógica pues los pequeños productores pues que terminan siendo los excluidos en este gran sistema. Sin embargo, pues me parece que no todo está perdido. Podemos encontrar en los últimos años, en la última década, pues que existen nuevas alternativas, sobre todo estos circuitos cortos de comercialización, estos sistemas agroalimentarios locales que están siendo revalorados y que están revalorizando los productos locales, los alimentos vinculados justamente con el territorio, están viendo la calidad, ¿no? De dónde viene el producto, su calidad, su cualidad, todas estas características que pues antes eran valorizadas en estos consumos, pues los estamos viendo que están apareciendo como unas áreas de oportunidad. Entonces me parece que podemos siempre ver, ¿no? El producto, ver el origen, la trazabilidad, y pues me parece que tenemos una ventana ahí de oportunidad, sobre todo para generar nuevas dinámicas organizativas productivas, pero también nuevas dinámicas de valorización de los alimentos y de distribución de los mismos. Agradecemos la respuesta de la doctora Jessica Tolentino, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, su respuesta a la pregunta. Estamos hablando del sistema moderno de abasto alimentario. Los grandes corporativos minoristas o la forma en la que los conocemos como a través de las tiendas de autoservicio generan grandes o importantes relaciones con diferentes agentes involucrados en la cadena de producción y distribución de alimentos. Y ya lo han mencionado en ese sentido, uno de los más importantes. Yo quisiera que habláramos de ese agente que está también detrás de la producción de alimentos, ¿no? Que es la industria de alimentos procesados. Quisiera preguntarles qué papel juega en la generación de nuevos productos que poco aportan a la nutrición y a la salud de las personas. Estamos hablando de botanas y bebidas azucaradas, y que, como sabemos, tienen una gran exposición en tiendas de autoservicio y de conveniencia. Bueno, pues realmente la industria alimentaria ha tenido desde los últimos 30 años un proceso de reestructuración económica y productiva, hay que decirlo, ¿no? Eso tiene que ver con el cambio del modelo de desarrollo económico, básicamente, porque como todos sabemos, ¿no? Desde la década de los 90 particularmente, la población ha tenido un proceso sistemático de pérdida del poder adquisitivo. Parte importante de esta dinámica de reestructuración de la industria pues ha sido básicamente el poder generar una oferta alimentaria barata, ¿no? Que implique un costo de producción bajo, ¿no? Que dure, que no se eche a perder para que sea rentable y que al final del día se tenga una practicidad en el manejo y en la distribución. Justamente aquí un poco lo que se ha trabajado en el Instituto de Investigaciones que he realizado recientemente tiene que ver justo que haya una vinculación, una fusión, ¿no? Entre básicamente las empresas que están en la producción con las empresas también que están en la distribución. De hecho, han hecho alianzas o hay empresas que han desarrollado sus canales de distribución. Pongo el caso de Grupo FEMSA, ¿no? Por ejemplo, de Coca-Cola que desarrolló Oxxo, ¿no? Y después albergó otra oferta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que la industria no solamente produjo mercancías ultraprocesados con esas características, sino también tuvo que crear sus espacios de distribución. Y además algunas otras también tuvieron que desarrollar sus espacios del consumo. ¿Todo esto por qué? Porque los ciclos tienen que ser más ágiles. Pero particularmente este proceso de reestructuración de la industria alimentaria volcó la mayor oferta de alimentos a la producción de este tipo de dieta ultraprocesada, ¿no? De comida rápida sobre todo,
Y, por ejemplo, por este factor que se ha conceptualizado como un híbrido, ¿no? Ya entre la industria en la esfera productiva y la industria en la esfera circulatoria, pues tenemos que hay una sobreoferta, un poco lo que el doctor Hugo López-Gatell en la pandemia llamaba, ¿no? Pues gran parte de las muertes en México se deben a esa sobreoferta monstruosa de alimentos industrializados que tenemos. Y que al final del día, como mencionaba Hilda, pues es el responsable, ¿no? De este tipo de enfermedades que hoy en día presentamos. Pero también un caso icónico, y eso sí es importante señalarlo, es que la industria al final del día también cambió el arquetipo de los alimentos. El concepto de ultraprocesado desarrollado por Carlos Monteiro da cuenta de algo icónico que está históricamente. Los alimentos ya son degradados a tal suerte que ya no se puede ubicar el alimento original en un contenido de un producto ultraprocesado. Tiene más de 5 incorporaciones entre aditivos, sodios, grasas trans, y donde básicamente el alimento se vuelve una forma de rentabilidad, ¿no? Más allá de las condiciones de reproducción de la población mundial. Y en este sentido también algo que es básicamente, digamos, claro, ¿no? En todo este contexto, sobre todo países emergentes como México, es que la industria de alimentos, si lo vemos desde el punto de vista de la actividad económica dentro de las manufacturas, es la industria que tiene la mayor tasa de crecimiento. En México esto es brutal. ¿Qué quiere decir? Y que esta parte de este crecimiento, ¿no? Dentro de la industria manufacturera, que corresponde en mayor medida a la industria alimentaria, obedece a la producción excesiva de ultraprocesados. ¿Qué quiere decir? Que esta dieta no se va a modificar. Pueden poner etiquetados, impuestos, pero los productos no van a modificar sus fórmulas. Lo único que se logró, por ejemplo, con las políticas públicas es que redujeran el tamaño para quitar un sello, pero no quitaron las fórmulas que estaban contenidas en la elaboración de los productos. Y para cerrar, me llama mucho la atención esto porque me acuerdo mucho que la directora de Nestlé en Francia dijo, pueden hacer de todo, no nos van a quitar las 3 joyas de las coronas, que es que el sodio, las grasas trans y los azúcares. Entonces eso es inamovible en la dieta que tenemos hoy en día. Muy interesante. Sí, en este sentido, yo creo que es importante ir identificando, ¿no? Esas relaciones de poder que son las que van determinando la manera como se produce, cómo se consume, cómo se distribuye y cómo tenemos acceso nosotros a los alimentos. Hay una circunstancia aquí que es importante resaltar. El problema y que se señala mucho en los análisis, ¿no? Sobre esta fase neoliberal del capitalismo en donde se ha individualizado todo. El problema de la pobreza se considera un problema del individuo. El problema de la mala alimentación es un problema del individuo y un problema de la familia. Entonces, lo que yo decía cuando planteaba esto de las relaciones de poder, tampoco se trata de satanizar todos los alimentos ultraprocesados porque son necesarios en caso de una guerra, en caso de un desastre. Es necesario, por supuesto, que tengan este periodo de vida largo, que se puedan transportar de manera fácil, que sean de fácil accesibilidad, sino lo que tenemos que cuestionar es lo que las relaciones de poder están haciendo con la disposición de estos alimentos ultraprocesados, el obligarnos a que sea nuestra dieta cotidiana. Eso es lo que tendríamos que estar cuestionando para recuperar estas otras formas de alimentarnos. Entonces, este no es un problema individual ni de las familias. El problema del abasto no es ni individual ni de las familias, pero también el problema de la salud. No es un problema de los individuos. Es un problema que necesita una estrategia social, por supuesto, del Estado, porque el Estado para eso lo creamos, para resolver problemáticas sociales. Porque ¿qué está pasando, no? Con estas alternativas que comentábamos hace un momento, estas alternativas que se están creando, nosotros planteamos que desde estos movimientos de la sociedad y desde estas redes de abasto alimentario están creando sus propias políticas. Y hablamos de políticas públicas no estatales. Ahí no interviene el Estado. Cuando estos grupos que se organizan, estos grupos de prosumidores, estas redes de abasto alimentario, que hay muchas en México y aquí en la Ciudad de México, está la RAI, que es la red de abasto alimentario autónomo, el Itacate, está La Imposible, está este mercado de las cosas verdes en Xochimilco, está el Huerto Roma Verde promoviendo también este tipo de redes. Entonces, todas estas redes que se están creando tienen lo que llamamos políticas públicas no estatales. ¿Por qué? Porque van definiendo, no queremos alimentos ultraprocesados, queremos alimentos frescos, nutritivos,
que no tengan fertilizantes, que no utilicen estos paquetes agroquímicos, que no tengan hormonas, que no sean tan invasivos del ambiente, ¿no? Porque una cuestión que estamos perdiendo de vista es que se ataca no solo a la salud humana, la salud de los ecosistemas. Y me parece que ese es un punto fundamental que no podemos perder de vista. No podemos seguir hablando solamente desde esta visión antropocéntrica, en donde el ser humano está en el centro, sino tenemos que considerar también ya lo ecológico ambiental. Estamos atentando contra la salud humana y contra la salud no humana, que es todo no solo el entorno, sino todos los ecosistemas, porque la producción de ultraprocesados conlleva esta producción intensiva y extensiva, que agota los suelos, que agota el agua, que contamina. Entonces hay que considerar todos estos factores que yo creo que ante las diferentes disciplinas y que todos estos procesos son procesos que están interconectados. Lo económico, lo social, no lo podemos seguir viendo como esferas separadas. Necesitamos una mirada de totalidad. Es decir, no es que en los estudios podemos abarcarlo todo, pero donde necesitamos ver cómo impacta lo económico en lo social, en lo cultural, en lo nutritivo y en los ecosistemas. Entonces, no se puede perder de vista esta mirada que articula esta totalidad, que es lo que está generando este proceso y esta emergencia. Por ahí. Un punto clave que han estado mencionando es que el Estado y el mercado dejan la responsabilidad de su alimentación a los individuos y las familias. Y no podemos dejar de preguntar, ¿no? ¿Qué se debería hacer desde una política pública para disminuir el poder de las grandes tiendas de autoservicio? ¿Qué opciones tenemos como consumidores, ¿no? Desde nuestra familia, ¿cómo podemos organizarnos? ¿Qué respuesta también tenemos que dar, ¿no? Pues yo creo que una parte importante es tratar de fomentar, ¿no?, el pequeño comercio. Y al final del día también hay que pensar que gran parte de la actividad económica en México pues corresponde a pequeños y medianos comercios. En ese sentido, pues, por todo lo que se ha expuesto, pues obviamente es entendible, ¿no?, que la población pues va a tener que acudir a lugares donde puede, por flexibilidad de horarios, modalidades de pago, tarjetas, aprovechar usos múltiples de pagar servicios, tratando de hacer la alimentación, pues obviamente estos canales corporativos se vuelven dominantes y hegemónicos. Pero yo pienso que hay áreas todavía donde podremos tratar de revitalizar, ¿no? Por ejemplo, las carnicerías, ¿no?, las tiendas que al final del día históricamente habían jugado un papel, digamos, articulador de la alimentación en la escala local regional, y que al final del día justo son los locales que más están, en cierto sentido, pues en un momento de vulnerabilidad. Pongo un caso icónico que parece mentira, pero es cierto, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo del impuesto a los refrescos. Entonces decían, bueno, pues es un ultraprocesado, sí, pero es parte de las misceláneas. Entonces un dato que reportaba, digamos, una estimación que había, es que por ese simple impuesto se estaban cerca de cerrar 60,000 misceláneas o pequeñas tiendas, ¿no? Y al final eran los canales todavía que les daba de comer a familias, ¿no? Y que obviamente estaban jugando un papel, digo, como eslabón entre el consumo y la oferta, ¿no? Que obviamente sí, ya más o menos, pues ya hay una composición distinta ahí, no es tanto que sean saludables, pero por lo menos pues eran una cuestión no corporativa, ¿no? Entonces ahí habría que pensar, yo creo que esto, y también tomar pienso que una conciencia en términos de que si bien hay restrictores, que hemos mencionado creo que a lo largo del programa, pero también hay que tener esa mirada, ¿no?, de si bien no somos responsables, si las condiciones nos están generando malestar, ¿no? Y eso obviamente implicaría que cada persona asumiera, ¿no?, como un factor prioritario destinar tiempo, preocuparse, ¿no?, por la alimentación que tenemos, y que eso obviamente se pueda convertir también en un momento, como comentaba Hilda, ¿no?, de disfrute. Porque la alimentación teóricamente tendría que ser yo como lo que quiero, como donde quiero, como con quien quiero, a la hora que quiero, de la forma que quiero. Ahora es increíble que podemos comer sin cubierto, sin plato, caminando y hablando por teléfono. El caso de una pizza, ¿no? Y entonces el tiempo que podemos tener es de 1 minuto, ¿sí? 2 rebanadas de pizza en menos de 1 minuto. Hemos llegado a esto, pero creo que todavía hay otra mirada que sí puede ser repensar la importancia de la dimensión alimentaria y sobre todo esta dimensión política que tiene que articular lo comunitario. Y fíjate, aquí hay un aspecto interesante donde debemos tomar en cuenta también la educación. Y la educación no me refiero solamente a la escuela,
sino desde la casa. Si tú a tu hijo desde chiquito le das a probar la Coca-Cola, le va a gustar la Coca-Cola, ¿no? Si le cargas la lechita con mucho chocolate y mucho azúcar, desde ahí lo estás condicionando. Y estás condicionando su paladar a que ese sea su gusto. Si las cosas muy fritas, pues también desde ahí estás condicionando. Entonces necesitamos pues una estrategia, una política pública estratégica. Por supuesto, el gobierno ha hecho cosas interesantes, este programa de vida saludable, ¿no? De disminuir la comida chatarra en las escuelas, este programa del campo a la ciudad que se ha impulsado aquí en la Ciudad de México, de traer los productos frescos del campo a la ciudad. Son necesarios porque estamos ya en una emergencia, pero no son suficientes. Entonces necesitamos una estrategia integral, a lo mejor de reeducación desde los propios jefes de familia, de tomar en cuenta estas cuestiones. También nosotros, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos para alimentarse? Esto de que lo obligas a comerse las verduras, entonces es un castigo comer verduras. Necesitamos otras estrategias para acercarle las verduras. A lo mejor cuando llegue el niño de la escuela, que viene cansado, que viene aburrido por el tráfico, que tiene hambre, si encuentra a lo mejor ahí las verduras, los pepinitos rallados, las zanahorias ralladas con limoncito, y luego ya de repente le dice, se acabaron los pepinos, entonces ahora tenemos unos ejotes cocidos, pero también les puedes poner limón y sal. No sé, necesitamos otras estrategias para nosotros mismos contribuir a cambiar la forma como nos están educando para comer. Entonces, por ahí me parece que tendríamos todos que reeducarnos. Y elaborar estrategias, ¿no? Múltiples estrategias para poder hacer más diversificada nuestra alimentación, ¿no? Y que también tiene que ver con lo que mencionaba el doctor Agustín, de que sí ha habido una pérdida del poder adquisitivo, pero también estos canales tradicionales nos acercan a alimentos frescos y sobre todo a un precio muy accesible. Muy interesantes sus reflexiones. Pues agradecemos mucho su participación, doctora Hilda Caballero, doctor Agustín Rojas. Agradecemos todo conocimiento que nos han transmitido, ¿no? Para resarcir el poder de las tiendas de autoservicio. También agradecemos a nuestra querida audiencia el habernos acompañado en este programa. Los esperamos en la próxima transmisión.